La epidemia de la inmadurez es el egoísmo. La persona egoísta es inmadura y la inmadura es egoísta. Eso yo se lo definí en una de las enseñanzas. Una persona inmadura tiene que ver conmigo, estar lleno de sí mismo. Cuando una persona está lleno de sí mismo, no puede adorar a Dios, porque está consciente de Él y no de Dios. Alguien diga amén, por favor. Le digo la lista ya. En paciencia, eso que nos estoy diciendo. Dios nos está diciendo: deja todo lo que es de niño, como hablabas, como piensa, como madura. Tiene 25 años jugando Nintendo. Tiene 20 años, levántate, vago, y ve a trabajar. Pastores, jugar Nintendo es pecado, no, pero ponte a trabajar, toma responsabilidad. Y usted, un padre alcahueto que lo tiene en casa y no lo manda a trabajar. ¿No me están escuchando? Ustedes díganme amén, por favor. Come on, alguien acá tome esa palabra. Eso dice, todo lo que era de niño, eso Dios nos está llamando. Tome asiento allá. Dios nos está llamando a la madurez. Levante su mano y diga: dejo de ser niño. ¿Ha visto usted esos niños? Por todos se ofenden. Yo tengo gente acá que se ofende si Dios me bendijo financieramente un carro nuevo. Uy, ¿se van a la iglesia? Otros se ofenden porque su hermano prospera. Otros se ofenden porque no los han puesto de líder en la iglesia. Eso te dice que eres un inmaduro. Porque no es el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Nunca busqué una posición. Nunca fui a mi pastor para que me pusiera, para que me nombrara, para que me hiciera anciano. Nunca. Fue a través del servicio que yo gané influencia en mi iglesia. ¿No están acá en la iglesia? Dios nos llama. Levante la mano. Diga: Dios, hay un llamado a la madurez. Entonces mire esto, pueblo. Si hay un llamado a la madurez, hay gente que piensa: toda mi vida he sido así. El que nace para buey, del cielo le cae el yugo. El que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Un momentito, esto no tiene nada con tamal y con buey. Gente piensa: yo he sido así y no voy a cambiar. Pues te equivocas, porque hay un periodo de gracia para madurar. Jezabel, le dijo Dios, te he dado un periodo de tiempo para que te arrepientas. Dios da un periodo de gracia. Entiendo que cuando somos niños metemos unas metidas de pata. Pero hay cristianos que tienen 15, 10 años, 20 años en la iglesia y son tan inmaduros. Y me buscaste el chupete. Pellizca que te lo doy, suelta el chupete. ¿Cómo se dice? La compota, ¿cómo se le llama? Suelta en la iglesia. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay un llamado, crecemos para arriba, para adentro, para los lados. Hay un llamado y está al frente de nosotros. Y decimos: no ha pasado nada. Porque nunca relacionamos. Esto está muy chiquito. Un grande. Hay unos que tienen 20 años en el cristianismo. El pastor no me invitó y no me puso en la primera asiento. Estamos acá en la iglesia. Mire esto: consecuencias de permanecer inmaduro. Y le voy a dar cuál es el fundamento antes de darle las consecuencias. La primera: toda inmadurez espiritual, cuando llega a su plenitud, se convierte en rebelión. Voy a repetir: toda inmadurez espiritual, cuando llega, si usted es celoso
y vive tanto en el celo, es una inmadurez, es una obra de la carne. ¿Qué fue lo que le dije? Que toda inmadurez es una obra de la carne. Es una manifestación de la obra de la carne. Entonces, si usted es celoso, pero vive en celo, hay un momento que ese celo ya se convierte no en una inmadurez, sino se convierte en rebelión. Segundo, cuando no se lidia con eso, se convierte en iniquidad, una perversión en el corazón. Ya no estamos hablando del celo que usted le tenía a una persona. Ya no estamos hablando de una obra de la carne de impaciencia. Ya usted es un demonio. Tercero, se le abre una puerta a un espíritu demoníaco. O sea, usted dice: pastor, yo puedo vivir siendo impaciente toda mi vida. No, porque ese espíritu de ira, de impaciencia, vuelve otra vez. Y se perfeccionó tanto esa inmadurez que ahora ya se convirtió en perversión. Ahí entonces es donde viene la pregunta: ¿es inmadurez o es maldad? Voy a repetir. Hay gente que hace cosas por inmadurez, pero hay gente que las hace por maldad. La que las hace por maldad es donde está perverso por dentro. ¿Cómo la gente se puede creer su propia mentira? ¿Cómo usted le puede robar a alguien? ¿Cómo usted puede inventar algo? Inventar números. ¿Cómo no tienen temor de Dios? Porque hay perversión en el corazón. Yo he hecho cosas de inmadurez. Usted ha hecho de inmadurez. Pero Dios me ha mostrado gente que ha hecho cosas no por inmaduro, sino por perversos. Y eso usted tiene que discernirlo, porque tenemos que exponerlos en la iglesia. Van a las casas de paz a sacarle dinero a la gente. Van allá detrás de la familia, se la llevan de la iglesia, se la llevan para otro lado, se la llevan. Y por como soy de Jesús, están bien entrenadas y equipadas y los hacen pastores. Perversos. Dije perverso. Hay hombres de negocio que han querido usar su dinero para tener acceso a mí. Y el Señor me ha dicho: no le reciban nada. Porque el acceso es para comprarme a mí, es para corromperme a mí, es para tener acceso a mí. No, Señor, ningún dinero me compra. Hasta hoy Dios ha estado conmigo, has estado con este ministerio. Ningún dinero, nada me compra. No permitas. Mire esos perversos que hay en tu casa de paz. Hay perversos que hay en los discipulados. Gente que inventa, gente que planea la maldad. Importante. ¿Están acá, iglesia? ¿Están acá? Los que están atrás no los oigo. No los oigo. Te abro los ojos. Tu pastor siempre te va a hablar la verdad. De nada tengo mala conciencia, porque no he venido acá para aprovecharme de ti. No estoy en el ministerio por billete. Estoy en el ministerio porque amo a Dios y amo a la gente. Si el mundo te dice otra cosa, el religioso te dice una otra cosa, ¿qué importa? Cuando tú eres un hijo, tú disciernes quién tiene la verdad. Tú sabes quién tiene la verdad. ¿Qué importa lo que dice el diablo, el mundo y aún los religiosos de la iglesia de Miami, fuera de Miami? Tienes que entender, cuando estemos delante de Dios, esté seguro que Dios no nos diga perversos. Que Dios nos diga: de nadie he tomado ventaja, de nadie he abusado, de nadie he utilizado mi autoridad para destruir a nadie, de nadie he utilizado mi favor para propios beneficios personales, de nadie. ¿Por qué? Porque no le pido a Dios que saque toda maldad de mi corazón. El perverso utiliza a la gente para su propia agenda. Estamos acá en la iglesia.
Levanta la mano al cielo, la presencia de Dios está acá. Porque estoy hablando la verdad. El Espíritu de Dios siempre confirma la verdad. Hay muchos perversos sentados en el Rey Jesús. Voy a decirlo otra vez, hay muchos perversos sentados en el Rey Jesús. Vienes al servicio el domingo y el viernes estás viendo pornografía. Vienes al servicio el domingo y allá durante la semana estás como un diablo viendo pornografía y maltratando a tu mujer. Es tiempo que te arrepientas. Vienes al servicio el domingo y estás acostándote con un hombre siendo un hombre homosexual. Arrepiéntete en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre para arrepentirte. Dios no va a vomitar esos perversos. Levanta la mano al cielo. Pidamos a Dios misericordia. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de cambiar. Deja el alcohol, deja la droga, deja la mentira, deja el engaño. Déjalo para que sea salvo. Nunca me dijo la verdad, apóstol. Yes, te la voy a decir. Levante la mano al cielo. Tome asiento ahí donde está. No he entrado en las consecuencias. Ya son las 2 de la tarde. Era como niño, pensaba como niño. ¿Cuáles son las consecuencias? Esa rebeldía, esa inmadurez se perfecciona tanto. Y cualquier impaciencia, por ejemplo. Una de las áreas donde Dios me cambió fue la impaciencia. Yo tenía un PhD en impaciencia, un diploma, doctorado en impaciencia. Y mire cómo es la vida. Que eso es lo que Dios, esas son unas cualidades de virtud de un verdadero apóstol. La paciencia. Porque nosotros vemos adelante y como ya lo vemos, lo queremos hecho ahora. Y Dios tuvo que trabajar con mi impaciencia. La impaciencia. Mucha gente se casó con la persona equivocada por impaciencia. Mucha gente abrió un negocio por la impaciencia. Parece que no hay gente acá que lo ha hecho eso. Levante la mano al cielo, por favor. Cualquier área de inmadurez, la impaciencia, la falta de perdón. Y te doy una lista. El egoísmo, los problemas en la familia. Es egoísta. Alguien no quiere morir. Alguien de los dos no quiere morir. Peleando siempre por mi derecho. Que mi derecho, que yo soy la mujer, que yo soy el hombre. Y que olvídate, arrepiéntete. Levante la mano al cielo. ¿Cuáles son esas consecuencias? La primera, escúcheme esto por favor. La primera, cualquier cosa o área donde usted no madure, usted va a repetir el ciclo de su vida. Gracias, hija, por el aplauso. Cualquier área que usted no madure, usted va a repetir. Si usted es una persona muy emocional, inestable, si usted no cambia en esa área, no madura, va a repetir lo mismo y va a estar así como la onda del mar. Porque repite eso. Alguien dice, ¿me puedo quedar así? Sí, pero repitiendo tus metidas de pata. 2. El pueblo de Israel le tomó 40 años cuando solo le iba a tomar 11 días para pasar la tierra prometida. Un acto de obediencia acorta tus desiertos. ¿Quieres vivir siempre en el desierto? Sigue desobedeciendo a tus padres, sigue desobedeciendo a la autoridad y vas a vivir en un desierto emocional, físico y financiero. Alguien me dice amén, por favor, los ancianos, efesios, díganme algo. No me conté, ayúdenme ustedes. Número 2. Toda persona inmadura, hay consecuencias. La primera, le dije lo que va a pasar cuando madura la inmadurez. Pero estas son las consecuencias. La primera, se repite. Y usted va a ver en esa persona siempre esos ciclos. Que usted dice, pero ayer me dijo esto y está cambió. ¿Por qué pasó? Entonces esos ciclos de inmadurez, esos ciclos de falta de perdón, de depresión. Ciclos. 2. La persona inmadura siempre va a vivir en necesidad. Uy, eso usted se lo predica a la iglesia acá de Latina y le van a mentar la madre. Pero no importa, ahí le va. Voy a decir, ahí le va. Dije, ahí le va. 2 de Corintios capítulo 9 verso 7. Dije, ahí le va. Mire
tiene miembros de su familia. Todos los que son inmaduros siempre tienen una necesidad. Una cosa es pasar por un momento difícil. ¿Cuántos han pasado? Pero otra cosa es siempre vivir en eso. ¡Caramba! Y el inmaduro siempre, cada uno de como propuso en su corazón, hablando de ofrendar, no con tristeza ni por necesidad. Pastor, entonces yo no doy ofrenda por necesidad. No. ¿Por qué tienes que darla? Darla por un propósito. Deme un aplauso, por favor, yo solo. Darlo por un propósito. Señor, estoy que me reviento, no puedo pagar las cuentas. Ay, Señor, tengo una necesidad con mis hijos. Dalo con propósito. ¿Por qué? Mire esto. Una persona en necesidad nunca van a venir a entrar a su propósito, porque su capacidad para recibir está conectada a una necesidad, no a su propósito. Vienen a la iglesia y en su mente es mi necesidad, mi problema, mi problema. Adora y no adoran porque es su necesidad. Están consumidos por su problema. Ese es el típico inmaduro. Y como están en su problema, cuando usted quiere darles comida, no tienen la capacidad de recibir, porque todo lo ven a través de su necesidad. No lo ven a través de su propósito. Yo tengo un propósito en la vida. Yo voy a la iglesia a ser entrenado y equipado. Yo no nací para ser pobre. Yo no nací para ser un pordiosero. Yo nací, levanta las manos al cielo. Dios te dio un propósito en la vida para que te levante en medio de la crisis, del dolor, de los problemas. Dios te diseñó con un propósito, no para vivir en necesidad. Digan, Dios no te llamó para vivir en necesidad. Pero hoy en día los pastores alimentamos esto en la gente para tenerla pobre. Si usted supiera que lo que estoy haciendo es abrirle los ojos para que usted no viva en necesidad, sino que deje la necesidad. Y cuando busque el propósito de Dios en su vida, Dios le suple todas las necesidades. Dios le suple casa, carro, hogar, salud, familia. Busque a Dios primero y todas las cosas serán añadidas. Alguien dice un grito de victoria. Dijo Cristo: cuidado como oyen. Cuidado como oyen. Porque si oyen ya predeterminado, voy a la iglesia a que Dios me sane de la ciática. Y es el problema la ciática. Y la pregunta es esta: después que Dios te sanó de la ciática, ¿por qué vas a vivir o para qué vas a vivir? Si tú vives, Señor, quiero una casa, y Dios te suple la casa, y después de la casa, ¿por qué vas a vivir? Por nada. Y la gente depresiva es la gente que no tiene propósito. La gente depresiva es la gente que no tiene visión. La gente depresiva es la gente que se suicida. No es una casa, no es el dinero, es el propósito y la visión, el sueño de Dios. Dios te ha dado visiones, Dios te ha dado un propósito. Vive para tu propósito. ¿Quiere que siga o no? Diga al que está al lado: deja la inmadurez. Una persona que vive en necesidad, míreme todos, una persona que vive en necesidad nunca tendrá exceso, nunca tendrá abundancia. ¿Por qué? Porque Dios, como hijo,
nos suple nuestras necesidades. Pero la abundancia no es para tu necesidad, es para el propósito que Él te dio. Yo quiero millones. ¿Para ti? No. Es para el propósito que Dios te dio. Es para el propósito que Dios te dio. Y yo te recuerdo, si Dios te lo prometió y tú sabes que lo sabes, que es para el propósito de Dios, yo te cuento que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Agárrate, acédete de esa palabra. No te eches para atrás, no te des por vencido, aunque las cosas se vean mal. Palabra de Dios es esta. Dije, palabra de Dios es esta. Sacude a los inmaduros. Y Dios nos llama, Dios nos llama. Dios nos llama a niveles mayores. Dios nos llama a madurar, a pensar, a actuar diferente. Tu vida comienza cuando empieza a ser su propósito. Ahí comienza de verdad tu vida. Estamos acá en la iglesia. Y número 3, termino con esto. La primera, los ciclos se repiten. La segunda, la gente que vive en necesidad repite. Siempre va a vivir en necesidad. Porque Dios nunca suple. Como padres, Él es responsable y nos suple nuestras necesidades. Pero después el exceso viene cuando nosotros cambiamos mentalidad y decimos, un momentito, yo voy a empezar a vivir para mi propósito en la vida. Yo voy a hacer la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero exceso en mi vida. ¿Cuántos quieren exceso acá? 2 o 3, el resto no quiere. Viven su necesidad. Siempre, siempre lo suficiente. Siempre lo suficiente. Siempre esto, siempre lo suficiente. No, Señor, yo quiero exceso. Yo quiero abundancia. Porque la abundancia ya no es para ti, es para otro. Y número 3, el inmaduro. Esto es consecuencia. La tercera. Las 2 que vienen se las doy en la noche. Les voy a hablar de las más grandes consecuencias de no madurar. Y la voy a conectar con el propósito. Voy a profetizar en esta noche. Así que si usted quiere y tiene hambre, regresa. En África, la gente llega 24 horas antes del servicio. En Estados Unidos acostumbramos ir en la mañana, regresamos y nos vamos a la casa. ¿Qué dice? Que a descansar. Porque no hay hambre en el corazón. Cuando hay hambre, usted deja a la perra y el perro y a todo y se viene otra vez. Estamos acá en la iglesia. Hay hambre en el corazón. La tercera, la inmadurez. Una persona inmadura nunca va a cumplir su propósito y su llamado en la vida. Nunca. ¿Por qué? José, recibió una visión y un sueño en su inmadurez. Tenía 17 añitos, pero se cumplió cuando estaba maduro. 30 años cuando llegó a ser primer ministro de Egipto. Recibió el propósito en su inmadurez y ese propósito se cumplió cuando llegó a ser maduro. Si usted nunca madura, jamás verá la plenitud del propósito de Dios manifestado en su vida. Un aplauso, si no me lo doy solo. Es tiempo de madurar, iglesia. ¿Cuándo fue probada la inmadurez o la madurez de José? Dice la Biblia que a sus 17 añitos él tuvo un sueño, tuvo una visión. ¿Cuántos tienen sueños, visiones de Dios acá a propósito? Él tuvo un sueño y en ese sueño él se miró gobernando sobre sus hermanos. Le estoy parafraseando. Él se miró gobernando y sus hermanos lo oyeron. Y por supuesto la envidia se levantó, el celo. Hicieron un plan y lo vendieron y lo metieron en un pozo, en una cisterna. Se lo vendieron a los amalecitas y lo metieron en esa cisterna. Y de esa cisterna vinieron los egipcios
lo agarraron los malecitas y se lo fueron a vender a los egipcios. Lo vendieron como esclavo. ¿Cómo le parece a usted que sus propios hermanos lo vendan como esclavo? ¿Los perdonaría usted? Pastor, yo los mato y le digo al Señor que se murieron. ¿Perdonaría a sus propios hermanos carnales que lo vendieran como esclavo? Y este hombre se lo metieron en la cisterna. Cuando el periodo de gracia termina para madurar en nosotros, Dios nos va a forzar a madurar. Voy a repetir. Cuando el periodo de gracia se termina, y como usted sabe, usted está en la cisterna. Cuando ese periodo se termina, ese es el momento donde Dios nos forza a crecer. Y Dios, por eso es que es imposible madurar sin relacionarse con gente. Si usted es uno de los que se aísla y usted piensa que va a cambiar, pues usted está muy equivocado, porque Dios va a usar lijas en la iglesia para cambiarte. Dios siempre tiene gente las cuales la va a usar para cambiar nuestro carácter. Y hay muchos de ustedes que ahora están en una cisterna porque Dios te dio la oportunidad para cambiar y no quisiste. Gracias, hijo. Dios te dio la oportunidad. Cuando ve que la gente no cambia, Dios tiene que forzarnos a madurar, porque Dios no se va a quedar con bitongos toda la vida. Aplauda, aplauda. Dios no se va a quedar con niños toda la vida. Dios quiere un ejército. Dios quiere un ejército. Dios quiere guerreros, intercesores, hombres, mujeres, evangelistas, pastores, maduros. Te va a forzar a cambiar. Póngase, tome su asiento y levante la mano si es usted, si no la levante. ¿Cuántos de ustedes han estado en esa cisterna? Levanto las dos manos y los dos pies. ¿Por qué razón yo he estado ahí? ¿Sabe por qué? Cuando yo busqué por qué estaba ahí, me di cuenta que Dios ya me había dado oportunidades para cambiar y no cambié. Pero ahora ya aprendí, ya no soy tonto. Voy a aprender por las buenas. Cuando repites el mismo error, eso significa que el ciclo se repitió y que tu corazón no ha cambiado. Lo meten en la cisterna, lo venden. Los ismaelecitas lo roban, lo llegan y lo venden a los egipcios. Los egipcios lo toman, ven un tipo bien presentable, bien sabio, que tenía mucho discernimiento, y se lo presentan al faraón y toda la cosa. El faraón, Dios le da gracia, Dios lo prospera, pero la cisterna fue el camino. Le voy a decir algo, iglesia, y no se le olvide. Y si no lo escribe, escríbalo en su cabeza, en su dedo gordo, o en su pelo, o en algún lugar. Hoy en día, la iglesia seeker friendly, la iglesia que quiere complacer el movimiento, de complacer a todo el mundo, está evitando que usted pase por dolor y sufrimiento. ¿Por qué me dijo eso? Le dije esto: los psicólogos y los psiquiatras, y muchos de los que tengo acá llenos del espíritu que echan fuera demonios, escúcheme esto, la gente que se vuelve insana mentalmente es por tratar de evitar dolor. La gente que se vuelve loca
es por evitar el dolor. Cristo dijo: yo les voy a dar un bautismo, y es el bautismo de sufrimiento por vivir justamente.